Muy buenos días, estamos en camino a Mexicali. Vamos a ver en cuántos grados nos agarra Mexicali el día de hoy. Yo creo que vamos a llegar a Mexicali mínimo con 40, sí, ya sí nos fue muy bien. De Puerto Peñasco a Mexicali son 300 kilómetros por la carretera del Golfo de Santa Clara hacia San Luis Río Colorado. De ahí, tomamos la carretera número 2 para cruzar de Sonora a Baja California, llegando a Mexicali, tierra cachanilla. Al cruzar por el desierto, uno entra en la reserva de la biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, la cual en 1993 fue declarada Área Natural Protegida. La delta del río Colorado es el sistema hídrico más importante del noroeste de México y es donde se apertura el río Colorado y el Golfo de California. En 2005 fue designado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO, y en 2019 la UNESCO decidió incluir la reserva en su lista de Patrimonio Mundial en Peligro, por la posible extinción de la vaquita marina. Esta carretera está muy bonita, con muchas vistas panorámicas del desierto y Mar de Cortés, pero se tiene que manejar con mucho cuidado. Los vientos pueden llegar a ser tan fuertes que mueven montañas de arena y la carretera se puede cubrir en su totalidad. Dejando la belleza del desierto atrás, nos despedimos de Sonora, llegando a Baja California. Mexicali es una ciudad fronteriza con Calexico, California. El nombre de Mexicali nace de la mezcla de las palabras México y California, Mexicali, y lo inverso con Calexico, Cal-Éxico. Toda esta zona está ubicada en el Valle de Mexicali, uno de los lugares donde se registran las temperaturas más altas de México. Al llegar, la temperatura estaba a 42 grados en una bella tarde de julio. Los primeros asentamientos en este valle datan a los finales de los 1800, cuando se buscaba aprovechar el agua del río Colorado en la agricultura, construyéndose canales de riego. En 1902 se crea la Colorado Riverland Company y adquiere los derechos sobre la tierra de lo que hoy se conoce como el Valle de Mexicali. Esta empresa empezó a explotar las tierras para ganadería y agricultura, rentando la tierra a agrícolas de origen chino y japonés, nunca mexicanos. En 1912 se inicia con la siembra de algodón, y con el inicio de la Primera Guerra Mundial, la demanda del algodón se dispara, aumentando las siembras. Por este crecimiento, en 1915, Mexicali se convierte en la capital del territorio norte de Baja California. Durante 1931 y 1936 se construye la presa Hoover, en el Cañón Negro del río Colorado, en Nevada, Estados Unidos. Esta presa permitió el control de irrigación del agua para utilizarse en agricultura, así permitiendo que se sembrara en áreas del Valle de Mexicali que previamente se inundaban. En 1937, por decreto del presidente Lázaro Cárdenas, se expropia la Colorado Riverland Company, iniciando lo que se conoce como el Asalto de las Tierras, un movimiento social agrarista repartiendo las tierras del Valle de Mexicali entre campesinos mexicanos. En 1952 nace el nuevo estado de Baja California, con Mexicali como su capital, según el decreto publicado por el presidente Miguel Alemán Valdés. En 1963 se edifica el Campus Mexicali de la UABC, la Universidad Autónoma de Baja California, por el presidente Adolfo López Mateos. Durante los años 70, el desarrollo de la industria maquiladora dio pie al crecimiento industrial de Mexicali, contando actualmente con aproximadamente 190 plantas maquiladoras. Su población, de acuerdo al último censo de población y vivienda, es de 850,000 habitantes. La economía de Mexicali se basa en el sector industrial, agropecuario, inmobiliario y turismo médico. Mexicali es una gran ciudad para visitar. Vengan, les voy a decir por qué. Cuando yo pienso en Mexicali, pienso en las 4 Cs: el calor, la cerveza y la comida china. Y el calor como quiera, pero siempre con cerveza. Y en Mexicali tenemos que hablar de la cerveza Mexicali. En 1923 se construyó la cervecería Mexicali, beneficiándose de la cebada producida en el valle y la prohibición de alcohol en Estados Unidos. La cervecería perduró más de 50 años y fue galardonada en muchas ocasiones alrededor del mundo.
se llegaron a producir más de 6,000 barriles de cerveza diarios y dominar hasta el 90% del mercado cervecero de la región. Sin embargo, en 1954, la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma adquiere la marca Tecate, aumentando la competencia en la región, llevando eventualmente al cierre de la cervecería Mexicali en 1973. Hoy existen muchas cervecerías en Mexicali, y el calor siempre es la excusa perfecta para disfrutar una bien fría. Lo de Mexicali es la comida china y es parte de la cultura cachanilla. Cuenta con más restaurantes chinos por cápita que cualquier otra ciudad de México. Tonatiuh y Alex, dos amigos que viven en Mexicali, me llevaron a este restaurante a disfrutar de la experiencia. Tona se encargó de ordenar para todos y pidió este tecito que estaba muy rico, este pollo a la naranja que estaba bien crujiente y jugoso, estos rollitos, el arroz frito, ahí se viene la carne con brócoli y las carnitas de puerco. Cabe mencionar que Tona y Alex son veganos, entonces todo eso era para mí. Al finalizar, pasamos por el jardín ubicado detrás del restaurante, que tiene un estanque ornamental con peces y la rica brisa del verano en Mexicali. La Chinesca es una zona en el centro histórico de Mexicali, en la que se vio la mayor concentración de población china. Debido a la ley de exclusión china en 1882 en Estados Unidos, México y China firmaron el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, permitiendo migración de personas chinas a México. A principios del siglo pasado, la Colorado Riverland Company inició a rentar tierras a campesinos chinos, aumentando así la población. En 1918 llegan inversionistas chinos a Mexicali para abrir restaurantes, bares y casinos debido a la prohibición de alcohol en Estados Unidos y la posición privilegiada de Mexicali al ser frontera. En 1919 se inaugura el Callejón de la Chinesca, conectando la calle Reforma y Juárez, donde podías encontrar restaurantes, tiendas, cafés, cantinas y muchos otros comercios. Hacia 1920, la población china en Mexicali superaba a la mexicana, 10,000 contra 700. Para conocer más de la historia de la Chinesca, el Tona, Alex y yo tomamos un tour en Casa Chinesca, que nos costó 200 pesos con una duración de 2 horas. El tour inicia en esta tienda y es aquí donde nos guían a los subterráneos. Debajo de la Chinesca está la ciudad subterránea, con más de 100 sótanos que originalmente se construyeron con la intención de almacenar alimentos durante los meses calurosos. Eventualmente, estos sótanos se convirtieron en casinos y cantinas durante la prohibición de alcohol y escondites durante las campañas anti-China. Durante todo el recorrido te toca ver infinidad de artefactos y artículos chinos, e incluso había un gong. ¡Alex, dale! De Casa Chinesca continuó en la tienda de al lado, donde nos dieron agua porque el calor estaba sabroso. Y de ahí pasamos a otra sala con más información de historia china y la comida favorita de los cachanillas. Al final pasamos al famoso Callejón de la Chinesca, actualmente reestructurado y retomando la vida. Para acceder a más información de las celebraciones de la comunidad china en Mexicali, visita la página de Facebook de Orígenes y Secretos de la Chinesca. Visita Mexicali y la Casa Chinesca para conocer más sobre esta fascinante historia en Mexicali.
echarnos unos drinks, nos fuimos a Mercado Cine Curto, un lugar increíble ubicado en el centro histórico de Mexicali. Abrió sus puertas en 1947 como un cine de los cines chingones de antes y fue sede de muchos eventos políticos y sociales en la historia de Mexicali. En 1992 cerró sus puertas y no fue hasta el año pasado que reabrió como el Mercado Cine Curto. Un lugar bien chingón donde puedes ir a tomarte una cerveza, cenar algo, comprarte un postre, un libro, ver una película, pasar tiempo con amigos. Este proyecto es parte de la iniciativa de recuperar el centro histórico de Mexicali y el proyecto la verdad está muy bien hecho. Cuando estés en Mexicali, date una vuelta, vale la pena conocerlo. Son las 4 de la mañana y estamos aquí saliendo del hotel donde nos quedamos y vamos a agarrar camino hacia el Salar, que está como a 1 hora de... El Salar está ubicado en el kilómetro 104 de la carretera número 5 de Mexicali a San Felipe. Al llegar al kilómetro 104 te desvías a la izquierda por un pequeño camino. Es importante llevar calzado apto para terreno mojado y el exceso de sal. Llegar antes del amanecer ofrece un espectáculo de colores y reflejos único. El silencio permite meditación y reflexión, y durante los primeros rayos de sol se empieza a pintar el desierto y el salar. ¡Vámonos!